deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. Si usted desea comunicarse con alguien que pueda brindarle información más detallada de los planes y de las acciones puestas en servicio de la comunidad por esta institución, que es una institución sin fines de lucro, desde luego. Apóyelos. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución para usted contribuir con su fortalecimiento, poniendo su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente de servicio amplio a la sociedad. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, no hay duda que el país también recibió en forma impactante la noticia de que el señor Danilo Medina, el expresidente Danilo Medina, ha informado que padece de un problema de salud, de cáncer en la próstata, un cáncer muy común y muchos métodos de trabajo contra él, que se puede luchar con, diríamos, con éxito. El presidente Danilo Medina, no hay duda que ante esta situación tan grave que se ha presentado a lo interno de su partido, porque, y más que de su partido, en el entorno familiar e íntimo del propio expresidente Danilo Medina. Entonces, esta situación hay que verla con rostro humano, como se dice, y pensar que es una enfermedad peligrosa y que él está en un ambiente, diríamos, político muy tenso. Y más en una escalada que ha querido el propio Partido de la Liberación Dominicana, que ha querido
mantener una especie de escalada de tensión jurídica y política, tomando las calles para protestar por el apresamiento que se ha hecho de algunos líderes, funcionarios importantes del gobierno de Danilo Medina. Muchos, todos los líderes, diríamos, del país han enviado una nota de solidaridad, deseándole un restablecimiento de su salud, cosa que es de orden, como se dice, y que además pensamos que en una situación como esa, si se pensaba expedientar a Danilo Medina, no hay duda que habrá que parar eso, porque, repito, hay que ver las cosas con rostro humano, no con rostro, qué sé yo, de diablos, de carcelero, de esas cosas, de esas posiciones, ¿cómo se llaman estos? Los gendarmes, un carcelero de esto, con este rostro adusto y serio. No, hay que pensar en la parte humana de estas luchas políticas y de todas estas investigaciones que se están llevando a cabo por la Procuraduría General de la República. Desde luego, Danilo Medina tiene que sopesar que él no puede, diríamos, pedir actos como de clemencia, que le tengan clemencia ante su caso, y entonces no mostrar una posición de humildad o de recogimiento ante actividades políticas y esta misma escalada, repito, porque hay que ver cuál sería la actitud de él, aún con este padecimiento, cómo frenar esta escalada de tensión, repito, política y jurídica que ha querido poner el partido que él lidera y que él representa ser su líder máximo. Entonces, esa sería una actitud que va en beneficio de la consideración que se le tenga al propio presidente Medina ante un cuadro de salud tan peligroso como el que él tiene que enfrentar. Pero yo creo que él tiene que ser lo suficientemente prudente. Él lo es, pero como hay una situación de acoso, según ellos, y de persecución política y de destrucción incluso de esa maquinaria que ellos llaman Partido de la Liberación Dominicana, pues hay que estar expectante a ver cuál va a ser la actitud de él, porque se supone que él va a estar debiera estar en un ambiente de recogimiento y de, diríamos, de no exacerbar ánimos y de que no se vean las cosas de que, bueno, a él no se le va a expedientar porque está enfermo. Pero, sin embargo, podría seguir entonces con una espada en la mano. Y eso se vería como un desafío, probablemente, a la autoridad. Y no hay duda que ese expediente del Calamar es el que lo ha puesto, diríamos, el que lo ha señalado más directamente en los actos de corrupción que se están señalando. Ha sido el del Calamar. Y fíjense que hay hermanos que él, por lo menos, tal vez, diríamos, tal vez no le sugería a sus funcionarios, mira, atiéndeme a fulano, ayúdame al hermano mío, a la hermana, qué sé yo. Tal vez nunca lo hizo, no se incriminaba por ahí, pero este expediente que sale de la madriguera palaciega donde él estaba y que todo ese entorno ministerial era de un entorno íntimo del propio Danilo Medina, por tanto Danilo Medina es expedientable, esa es la pura verdad. De todas formas, eso parará, se aguantará, porque la gente va a entender que esa situación de salud obliga
diríamos, un relajamiento de la imputación si la hubiere, pero es que no hay escapatoria para que no se impute a Danilo Medina. Si no se imputa es porque, bueno, se le quiere dar carácter de legitimidad o de legalidad a la expresión de Hipólito Mejía de que aquí los presidentes no pueden ser sometidos a la justicia, no pueden ser, primero no pueden ser imputados, peor condenados, imagínense ustedes. Pero todo este cuadro nos deja claro que los ídolos, señores, los ídolos tienen pies de barro. Y es bueno que eso sirva de ejemplo para esta generación que está, o este grupo que está gobernando el país, para que sepa que las cosas tienen que hacerse con prudencia. Y yo, que a veces peco de esa moral ambivalente, tal vez si cabe, porque siempre he dicho que el que no sabe hacer lo mal hecho, bien hecho, desde el poder, sabe que va a ser condenado. Y hay que ver, uno decir esa expresión en un país, señores, como la República Dominicana, que hemos vivido en un ambiente de impunidad y donde a nadie se le ha, qué sé yo, castigado con cumplir la culpa, cumplir penas por las culpas. En estos actos de corrupción hemos vivido un ambiente de impunidad. Esa es la pura verdad, por años. Aquí hubo un esfuerzo, cuando el caso de Salvador Jorge Blanco, que fue un esfuerzo serio porque fue un juicio llevado con todas las características de un juicio profesional, yo diría, dentro de mis limitaciones, porque las barras de abogados que participaron en ese juicio no era para andar con qué sé yo, con artimaña, ni que no, había que hablar de derecho ahí se habló de derecho, porque hasta el propio imputado que era Salvador de Blanco era un buen abogado. Entonces ese juicio fue un juicio ejemplar aquí, y Salvador de Blanco, recuerdo, repito, que cuando trató de asilarse en la embajada de Venezuela le fue negado el asilo, porque los juristas de Venezuela que vinieron aquí vieron que había crimen. Y eso lo ha señalado el doctor Marino Vinicio Castillo innúmeras veces, por esa misma razón. Pero en el PLD, se ha entendido que hay que tratar de hacer rendir la justicia, los fiscales. Y decíamos nosotros ayer, viendo esos rostros de esos fiscales, que no es verdad que esos fiscales se van a prestar a eso. Ahora, las medidas de coerción, que son las cosas que más profesionales del derecho y gente político dicen que no deben ser sometidos así a esa tortura de la cárcel, gente que no se va a ir del país, que gente que tiene muchas cosas que dejar, que perder, sus familias, sus bienes, y que no se van del país. Ayer nosotros decíamos que, sin embargo, hay casos, países como China, decía yo, 100 fugados hay de China, prominentes exfuncionarios del gobierno de China, y hay que ver lo que es ese gobierno de China, el control que tiene ese gobierno de ese país, pues un gobierno dictatorial comunista, eso no es fácil. Más de 100 funcionarios, exfuncionarios chinos, corruptos, han huido del país. Cité el caso de Robert Vesco en Cuba, del señor Tender, un rumano que también se fue a Cuba huyendo de la justicia rumana, europea. También citamos el caso de Salinas de Gortari, el expresidente de México, el expresidente Fujimori, el expresidente Alan García, el expresidente Alejandro Toledo de Perú, toda esa gente prófugo de la justicia. Hasta el propio Salvador de Blanco estuvo prófugo de la justicia y se le hizo un juicio
yo no me acuerdo cómo fue ese juicio, que por contumacia. Un juicio, o sea, se consideró al propio expresidente Salvador de Blanco como un contumaz y hubo juicio en contumacia aquí. Pero él regresó y creo que cuando el imputado regresa y se presenta a juicio, todo lo que había pasado, yo creo que eso se echa a un lado y se sigue entonces el proceso normal. Pero yo creo que él fue juzgado en contumacia, el propio Salvador de Blanco. En esa oportunidad, recuerdo yo. Pero él también no se fugó, diríamos, se fugó o fue una escapada argumentaria, con un argumento de que yo creo que era que estaba enfermo, o no sé quién era que estaba enfermo, un familiar, algo así, no recuerdo bien. Hace mucho tiempo de eso y uno no tiene como buena memoria jurídica, no tengo yo, porque esos casos uno no tenía tanta, diríamos, interés en leer sobre esos casos. Pero la Procuraduría General de la República ha hecho unos señalamientos que obligan a la reflexión de por qué esas coerciones, se piden esas medidas de coerción con apresamiento, porque fíjense lo que citaba el caso de José Ramón Peralta. El caso de José Ramón Peralta, de que tenía infiltrado la investigación en la Procuraduría General de la República, porque documentos oficiales y delicados desde el punto de vista de su manejo interno en las instituciones, la privacidad de ese documento fueron filtrados a él. ¿Por quién? Por la Superintendencia de Valores. Por eso yo estaba pensando que, fíjense por qué lo delicado que es mantener un funcionario fuera del tren que asume, como diríamos, el tren que asume, o el equipo, mejor dicho, discúlpeme, el equipo que asume el gobierno. Si hay una persona o varias personas que no responden a esa línea política del partido que acaba de subir al poder, eso crea muchas situaciones peligrosas para el manejo del gobierno, los asuntos de Estado. El superintendente de Valores quedó ahí en ese cargo porque su nombramiento sobrepasaba el tiempo en que salió del poder el gobierno que lo escogió. Entonces el hombre se quedó ocupando ese cargo siendo un hombre contrario al gobierno, porque es un hombre que viene del PLD. Fíjense cómo esa ley van a tener que modificarla, de que esas personas sean cesables, en el momento que cambia el gobierno se van. Porque es que esas instituciones quedan entonces en manos que no son confiables para el gobierno entrante. Porque eso es grave, que ese superintendencia de valores le pasara esa información secreta o discreta, o una información privada o oficial, que debía estar bajo el cuidado de esa superintendencia de valores. Sin embargo la filtraron al propio José Ramón Peralta, que era prácticamente el jefe o el que tal vez nombró al superintendente. Imagínense ustedes lo delicado que es eso. Entonces, para las medidas de coerción, dice la Procuraduría que son necesarias porque se pueden destruir pruebas, evidencias del crimen. Dice que el Ministerio Público, la obstrucción de la investigación, la intimidación de testigos y la destrucción de pruebas o el peligro de fuga. Pero yo me pongo a pensar en el caso de los testigos. Esos testigos del caso Calamar son 4 testigos, señores, que se lucraron de esa trama, de ese entramado mafioso. Pero esa gente decidieron colaborar. En el argot personal eso se ve como una traición. Es decir, esa gente me traicionaron, dirán los que están imputados ahí. Entonces, si esa gente estuvieran en la calle y se encuentran con un testigo de esto, ¿qué puede pasar? Pregunto yo.
Porque aunque el juez diga, bueno, miren, esa gente mándelo para su casa porque ellos tienen arraigo, no hay peligro de fuga. Bien, esos son los imputados, son estos. Hoy esa gente en la calle, usted se encuentra con un elemento que usted lo ha puesto a ganarse 3 o 2 mil millones de pesos, o 1.000 o 500, qué sé yo, millones de pesos. Y ese hombre viene y le traiciona a usted. Lo vende, como se dice vulgarmente. Filtra todas las informaciones y además es el hombre que va a ser el testigo en esa causa que se le va a juzgar a usted. ¿Qué puede pasar? Señores, un testigo de eso puede ser eliminado por una persona de estas si se encontrare con esa gente de frente. Eso sería hasta peligroso. Por tanto, lo más lógico es que esa gente estén separados, porque la Procuraduría incluso tiene que proteger esos testigos, porque desde la cárcel te pueden mandar a matar o hacerle daño también a esos testigos. No es tan fácil, es una situación muy delicada, porque eso puede pasar y ha pasado, déjenme decirle. Pero más, siempre yo, en los casos de corrupción de Odebrecht y de todas esas, y todos estos últimos casos de los corales y los pulpos, etcétera, siempre yo me expresaba diciendo, pero ¿y por qué que la Procuraduría no anda? O no sé si anda por los bancos andorranos. Vamos a la pausa y seguimos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Pues bien, siempre yo he hablado de los bancos andorranos, porque en Andorra eso ha sido un paraíso fiscal, principalmente para los estafadores dominicanos y latinoamericanos, principalmente latinoamericanos. Todo como que esos bancos son como especiales, o será por el idioma, como se habla español ahí, en esa zona de Andorra, que es, yo no sé, Andorra es como si fuera un abadiato, qué sé yo, una cosa, yo creo que ahí había un abad, pero es un territorio que está entre Francia y España, y eso tiene una jurisdicción franco-española, vamos a llamarle así. Entonces, Andorra es un sitio muy importante. Ahí, todo ese entramado mafioso venezolano de la gente de Hugo Chávez y post-Chávez,
fueron descubiertos en esos bancos andorranos y siempre nosotros pedíamos el caso de Odebrecht y todo eso en esos paraísos fiscales. Y yo decía, pero ¿y por qué todas esas fortunas de aquellos casos de los pulpos, los antipulpos, caracoles, los corales, y eso y Medusa, muchos de esos fondos andan por esos bancos de Andorra? Pero vi ahora que la Procuraduría General de la República va a indagar, porque esto es un asunto demasiado grande. Y esta estafa, o esta mega estafa Calamar, ahí estamos hablando de miles, decenas de miles de millones de pesos, y eso para cambiarlo en dólares, y movilizar esos capitales, y llevarlo a Europa, entonces eso se necesita tiempo. Me dirán, entonces esos son los temores que puede tener la Procuraduría General de la República. Y en este argumento del Ministerio Público, dice el texto, ese es el texto que ellos han presentado ante el juez. Ha quedado evidenciado, a juzgar por la gran cantidad de activos envueltos en el presente caso, que el daño social a ser resarcido, producto de los actos ilícitos cometidos por los imputados, es una suma que impacta socialmente en el daño a resarcir para el peligro de fuga. Pide al juez tomar en cuenta que los imputados supuestamente formaban parte de una estructura de corrupción con la que prevaricaron y se coalicionaron para desfalcar al Estado. Recibieron sobornos millonarios con el fin de enriquecerse ilícitamente, lavando dinero, destruyendo y ocultando evidencias útiles y pertinentes para la presente investigación. Bien, se va a investigar por vía de esos paraísos fiscales y eso, repito, se lleva tiempo, pero es muy importante. Y ojalá la Procuraduría tenga los recursos también para eso. Porque uno sabe que eso se gasta mucho dinero también, porque hay que enviar mucha gente internacionalmente hablando. En China puede ser que haya dinero en China. Nosotros siempre dijimos, esas relaciones con China, eso es otro, que eso no sea. Esa denuncia que hizo Taiwán, 3.000 millones de dólares, denunció la Cancillería de Taiwán, que costó el cambio de las relaciones diplomáticas de China comunista con la República Dominicana. Ese giro brusco con que se asumió ese cambio en las relaciones diplomáticas de China y de Taiwán fue una denuncia grave, y esa valija para Hong Kong y para Pekín, uno no sabe las cosas porque esos bancos, ahí hay muchos bancos mafiosos. Hay bancos mafiosos en Asia, allá en Hong Kong, en China. Uno no sabe las cosas que se han movido, porque es que esto es demasiado grande, como se dice. Esto ha sido una estructura de desfalco extraordinaria. Esa misma experiencia vivida con los datos de la Superintendencia de Valores, eso mueve a eso, a esas precauciones, esas previsiones que está tomando la Procuraduría General de la República y que pide que ese caso, que de hecho es complejo, como dicen los abogados, pero se necesita mucho tiempo para investigar a esta gente porque son demasiados, y que conste, ahí falta gente porque falta tiempo para completarle los expedientes, pero ahí hay gente pesada que todavía no han ido y van a ir presos. Vamos a estar claros, porque esos hechos, señores, yo no sé si del Banco de Reserva hay alguna gente presa, pero del Banco de Reserva va a caer preso, alguien tiene que caer preso de ahí, porque es que ahí se pasó mucho dinero. Todo el dinero que se está hablando aquí pasó por ahí, y eso tenía que levantar las alarmas, y si no se levantaron las alarmas, al contrario, las alarmas se desconectaron, se apagaron, porque si usaban los camiones de ahí para llevar el dinero. Eso es algo extraordinariamente, diríamos,
indecente. Eso es una indecencia política y una indecencia económica y verdaderamente de mega estafa, de descalabrar, desvalijar el Estado. Es un comportamiento de Estado botín. Y esos casos, señores, se van a agravar más. El caso de Donald Guerrero es un caso sumamente delicado, porque ese señor, al tener esos negocios en Puerto Rico dicen que quieren colaborar con las autoridades dominicanas para investigar esos negocios de Puerto Rico, aunque esos negocios tienen tiempo, quizás mucho tiempo antes de que ese señor fuera funcionario. Pero el problema no es ese, sino qué puede pasar ahí, el movimiento de dinero que pudo haber ahí, si se incrementó en tiempo en que este señor es funcionario. Imagínense ustedes, una cosa tan grave como es el lavado de dinero en los Estados Unidos. Ese señor puede ser pasible de ser llevado para fines de investigar en Puerto Rico o en territorio norteamericano. Si las autoridades boricuas dicen que van a colaborar, es porque ellos saben que se han movido muchas cosas ahí, o porque usted ve los negocios cuando crecen. El caso de Gonzalo, por ejemplo. Yo no sé si este caso en particular para Gonzalo Castillo, tal vez no lo incrimine tanto, aunque él está imputado y está preso. Que ahora ha sido objeto de muchísima bullying o de burla por la sonrisa, diríamos, muchachil que exhibió cuando le llevaban a conocer la medida de coerción. Y él ha hecho una sonrisa, ¿verdad?, cargada de inocencia, uno puede decir, porque se veía muchachil. No es que él sea inocente de los cargos que se le ha señalado, porque esos cargos son de recibir el dinero o parte del dinero transado en esas operaciones de mafia. A Gonzalo, estos testigos han dicho que le entregaron 4.000 millones, casi 3.900 y cuánto, casi 4.000 millones de pesos se le entregaron, o 6.000 millones de pesos fueron entregados para la campaña. No hay duda que ese dinero entregado así, sin decirle a la Junta Central Electoral, te incrimina. Él puede decir que él no sabía de eso, que él le mandaron su dinero y que él lo gastaba, porque él estaba en campaña y que eso es lo que han hecho los demás. Eso es un medio de defensa. Pero uno sabe que cuando le está llegando una masa de dinero así a un candidato, el candidato tiene que, como dicen, parar las alarmas y decirle, señores, espérense, este dinero díganme de dónde que esto procede, porque yo no quiero, o este dinero lo mandó el Chapo Guzmán, de México. Dígame si esto viene de donde el Chapo, porque si viene de donde el Chapo y esto está marcado, estas papeletas de México que vienen marcadas estos dólares que son del Chapo, nosotros vamos a caer presos todos. No hay aquí en Estados Unidos. Entonces no me traigan este problema aquí. Eso diría cualquier candidato que se vea ante una evidencia tan clara de que hay dinero de mala procedencia ahí. Entonces es difícil que usted pueda negar su participación en un hecho, en la trama. Claro, el juez, como ya los jueces no actúan por íntima convicción, porque si es un juez con íntima convicción dice, mire, es muy difícil que usted no supiera que ese dinero venía de ahí, porque usted era funcionario, usted era un hombre muy importante del régimen, esas primarias se ganaron y usted sabía que esas primarias se iban a ganar a base de dinero y de fuerza y a base de trapisondas. Usted era consciente de eso. El juez le va a decir eso. Mire, el dinero que usted usó, se usó para esa campaña de usted derrotar a Leonel Fernández, fue un dinero que se vino de allá con esa especificidad. Pero la íntima convicción no existe ahora, los jueces por pruebas. Entonces será muy difícil que un testigo de esto diga, bueno, yo le di los 4.000 millones al candidato y yo le di 2.000 más, son 6.000. Y él podrá decir, bueno, ¿y cuáles son las pruebas? ¿Usted tiene algún video, tienen algo, que usted un documento que yo recibí este dinero? La casita, bueno, el juez le dirá, pero mire, usted iba a la casita y en su oficina era que llegaban estos camiones y llegaban allí. ¿Qué sé yo? No, esas cosas van a ser tal vez difíciles de probar.
Él tiene que defenderse, sus abogados lo defenderán. Ahora, crecieron sus negocios, crecieron sus ingresos, creció su riqueza, se veía el crecimiento de su riqueza. Uno sabe que esas cosas se vieron, porque ese no era el Gonzalo de los años del 2000, era un Gonzalo superpoderoso. Entonces, la gente aquí, uno sabe que hasta la gente aquí se pone de acuerdo con la víctima, en el sentido de que le coge pena a la víctima. Y habrá gente que tratará, como están haciendo los militantes del PLD, tratando de que la calle se tense, que haya tensión política y que haya tensión jurídica incluso, y tratar de ver si se puede pescar en ríos revueltos, quien dice, bueno, de esta ebullición, esta, qué sé yo, esta calle alterada, podemos tener ganancia de causa en esta calle alterada, esta ebriedad callejera. La gente está borrachera popular y nosotros vamos a presionar para que tengan que bajar la presión. Uno no sabe. Pero es un caso muy lamentable. La gente, no, los funcionarios no quieren llevarse de esos buenos consejos que dan los buenos ciudadanos. Yo recuerdo leyendo de Harmon a Trujillo, esa obra de don César Herrera Cabral, tremendo trabajo. Cuando cayó Lili, abatido, fue ajusticiado. El gobierno de Jiménez, de Juan Isidro Jiménez, dijo, bueno, puso un alegato a la Improvement, Santo Domingo Improvement, una empresa americana que tenía el control de la deuda, que había comprado la deuda de Harmon, de los Western Door, la habían unido todo y esa deuda quedó en Santo Domingo Improvement. Había un señor Abbott, delincuente, esos americanos, la mayoría eran todos agentes aventureros y bucapesos y engañaron al Estado Dominicano, y a Lili, desesperado por dinero, ese entregaba el sol. Pero de todo ese malestar, desde que llegó ese gobierno de Juan Isidro Jiménez Grullón, Jiménez Pereira, que fue el primer gobierno que sustituyó al lilicismo, desde luego. Después de la muerte de Lili, quedó unos meses gobernando, Wenceslao Figuereo, que era el vicepresidente de la República. Y como pasó aquí con Balaguer, Balaguer era el presidente, cuando mataron a Trujillo era el presidente de la República. Y entonces quedó ese régimen ahí hasta que vino y forzaron a Balaguer a hacer entonces el Consejo de Estado, con el propio Balaguer dirigiendo el Consejo de Estado, y luego cuando tuvo que salir del país. Pero ¿qué hizo don Juan Isidro Jiménez? Señores, escoger hombres como un señor apellido Abreu Licairac, serísimo y capaz, Leonte Vázquez, no me acuerdo cuál era el otro apellido, pero Leonte Vázquez creo que era, yo no sé si era hermano de Horacio Vázquez, creo que era hermano de Horacio Vázquez, Leonte Vázquez, creo que Vázquez Lajara, no sé. Pero eso eran caballeros, era gente que no había participado del lilicismo. Tú tienes que traer que gente limpia te analice eso y vea qué fue lo que se hizo ahí con esas cuentas, cómo se manejó aquello. Entonces, todos los gobiernos, este mismo gobierno no revisa o no tiene, no sé, yo he dicho, no tiene Salomones que lo aconsejen. Aquella gente le daban consejos. Miren, no firmen esto, que eso es un engaño más que hay ahí, no lo firmen.
Esa gente cuando daban una opinión, Emiliano Tejera o el hermano Apolinar Tejera, esa gente cuando daban una opinión, la gente le creía. Federico Enríquez y Carvajal, a don Francisco Enríquez y Carvajal, eso eran los Salomones de esos presidentes, de Vázquez y de Mon y de Jiménez, eso, en esos primeros años después del dilicismo. Aquí no se vio tanto la deficiencia porque quedó el gobierno en manos de un hombre como Balaguer experimentado. Y luego Rafael Bonelli, que también era un hombre experimentado, aunque no era un hombre con formación de Estado como Balaguer, o con tal vez con los bríos o los nervios de Balaguer también puestos, pero eran hombres que tenían luces para entender cuáles eran los problemas del Estado Nacional, y aún así necesitaban de sus asesores. Por eso es que son tan importantes los asesores, para evitar tantos desmanes que se hacen en las oficinas públicas. Y viéndolo al Trujillato, por eso uso esa expresión, aunque me catalogue como de moral ambivalente, de que el que está en un cargo público tiene que hacer, si lo va a hacer lo mal hecho, tiene que hacerlo bien hecho, porque si no, es para la cárcel que va. Vamos a la pausa. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Del funcionariado actual, esas explicaciones que uno hace sobre el comportamiento y el manejo de los recursos públicos y del cuidado que hay que tener con los recursos públicos, porque es que ya, repito, ya aquí se abrieron las epitas, ya que esto está abierto, como dice, la caja de Pandora se abrió, y aquí no va a haber sosiego con respecto a esas persecuciones judiciales que siempre tendrán el ribeteado de políticas, porque son políticos los que van a dirigir el país, no son gente de la escuela seráfica ni arcangélica, son políticos de tendencias partidarias distintas, e incluso intrapartidarias, y que son adversarios
Entonces, si a eso le llaman retaliación, siempre va a haber retaliación aquí. Porque ya aquí se abrió, como se dice, se abrieron las puertas, no del desenfreno, pero las puertas de que esa impunidad por la cual nadie ha cumplido o ha tenido que pagar las culpas, ya eso se va para, ya eso no se detiene. Hay que ver dónde están. Fíjense ese caso de Ángel Locua, un abogado como Ángel Locua. Se supone que un hombre que está entrenado para no cometer un error como ese. Pero si se metió en ese error, a lo que le señalan como un acto de corrupción a él, lo hizo probablemente pensando en que la impunidad, eso no me van a poder demostrar que yo estoy actuando ilegalmente, porque una expropiación es una expropiación y pagar una expropiación no es pecaminoso. Entonces esas cosas, uno lo ve así y dice, bueno, si el gobierno expropió esta propiedad y no la pagan, no la pueden pagar 40 años después con el precio que fue expropiada, porque se supone que han cambiado los tiempos y la plusvalía y qué sé yo. Entonces, como eso es un acto normal, bueno, esto costó 50 millones de pesos y ahora vale 525. O vale 1.550 millones de pesos, le vamos a cobrar al Estado. Ya esto vamos a buscar que los tasadores lo tasen y lo tasaron así ya, y nos ganamos unos cuartos. Pero eso no es así tan fácil. Entonces se ve una sobrevaloración o sobrevaluación, qué sé yo. No sé, porque yo no conozco el caso específico de él, pero como abogado debió advertir que las cosas no se pueden hacer por ahí, porque no se puede hacer lo mal hecho. Mal hecho. Si usted va, tiene que hacerlo bien hecho para que quede eso, pueda ser defendible. Los funcionarios de hoy, repito, ahí vi un caso de obra pública. Obra pública, el ministro de Obra Pública, todas las redes se ha llenado de un señor que hizo una denuncia, un señor Espaillá, no sé si de dónde es, sí, creo que de Moca. El hombre ha hecho una denuncia de un adendum de 16.000 millones, creo que se le hicieron a una obra que estaban planeadas desde el 94. Y yo recuerdo que aquí, yo dije eso hace mucho tiempo, desde el principio, porque se estaban tomando obras de la época de Hipólito Mejía gobernante y se estaban retrotrayendo a la fecha de hoy y haciéndole adendum que sobrepasaban, pero muy mucho, en ese 25%, creo que dice la ley, esas cosas. Y eso es voz populi ahí en Obra Pública. Pero el hombre le ha abierto un expediente al señor que hizo la denuncia para que le prueben justicia, parece, el acto de corrupción que eso, pero ya eso era voz populi. De esos adendum que se le están haciendo a muchas obras, repito, que fueron planeadas ya en el 2000-2004 y han sido retrotraídas, qué sé yo, o reavivadas a la fecha con adendum escandalosamente alto. Tengan cuidado, se le ha dicho. Nosotros señalamos este acto político que hizo el señor Bisonó, ministro de Industria y Comercio. Un acto ahí para llevar 20.000 personas, dice él, que son sus seguidores, pero él nunca sacó su voto para ser diputado. Y eso que iba en alianza. Yo creo que Hito Bisonó no ganó una diputación por él, por su partido mismo. Él iba como candidato a su partido, pero en alianzas. Bueno, él dice que arrimó 20.000 personas al PRM. Ahora, muy bien. Eso está bien. Pero ese acto cuesta mucho dinero. Y cuando usted es funcionario y te hace un acto, lo monta así, eso es complicado. ¿Por qué? Porque lo primero que él va a alegar, bueno, a mí me regalaron dinero, gente amiga mía, políticos amigos míos o empresarios, que yo no tengo ningún negocio con ellos, ni de que se han hecho negocios a través de este ministerio que yo manejo. Y por tanto, no es pecaminoso que me regalen y yo monte un acto político de ese tipo.
Eso da pie a las investigaciones. Pero los políticos no hay forma de que cojan cabeza, como dice. Entonces, cuando pasan estos gobiernos, que ahora el gobierno luce un encanto con la transparencia y serio, era lo que yo decía ayer, pero ¿qué va a pasar mañana? Cuando este gobierno se mete en la reelección, y vamos a partir de que gane la reelección, a los 2 años está el pueblo ya harto, como se dice, del gobierno de Luis Abinader. Porque el gobierno va a tener que hacer cosas que la fue derivando para allá, para después de, porque no se podían tomar ahora porque son muy dañinas para el voto. Entonces los funcionarios que saben ya se sienten seguros, 4 años más, de aquí a allá se le olvida a la gente que ya nosotros nos forramos de dinero, o que gastamos esto, que hicimos toda esa diablura al principio, no se ven al final. Pero ya repito, ya los tiempos no van a ser como antes, que lo entiendan, que de aquí ya las cosas no van a ser como antes. Esto no es de que el PM, esto no es el juicio de Salvador Jorge Blanco, este no es el juicio incluso de los invernaderos. Ya las cosas han cambiado. Que sepan los funcionarios de este gobierno que de aquí en adelante no habrá tranquilidad para el que ocupe un cargo público y no deje las cuentas claras como el agua, para decirlo metafóricamente, porque eso es lo que va a venir al país, o ya tenemos, porque estos juicios, repito, si el gobierno que suplante este, que venga nuevo, el gobierno que venga nuevo y no tiene una actitud como va pasando ahora con esta Procuraduría, inmediatamente va a tener un rechazo extraordinario y va a haber protesta y va a haber, y entonces eso obliga a que usted tenga que actuar. Y eso, señores, trae problemas para los gobiernos que no quieran tensar política y judicialmente el país. Le va a traer problemas. Estos funcionarios que sepan hacer lo mal hecho, bien hecho. Así vimos un acto que también nosotros lo denunciamos en agricultura, de que en agricultura se expiden los permisos de importación que por lo menos antes se subastaban en la bolsa agropecuaria. Desde que este gobierno llegó, y que buscando la transparencia, lo dejó a la discrecionalidad. Y ahí hay un verdadero desorden, porque desde el principio nosotros estamos pidiendo que se investigue eso y ahí no se investiga nada. Y doña Milagro y su ética no ven para allá. Por eso digo de esa moral ambivalente, cuidado con la moral ambivalente, porque aquí hay gente, ha pasado ya en República Dominicana y en el mundo. Hay personas que se enriquecen ilícitamente de los bienes públicos. Y luego, o lo hacen ellos, o lo hacen los herederos. Entonces, se convierten en verdaderos mecenas. Mecenas del cinismo. Así que yo lo voy a llamar. Mecenas del cinismo. Se buscan una riqueza, mueren, y los hijos o los nietos entonces le envían recursos a instituciones que promueven la ética y la moral pública. Y entonces pasan esas cosas, esa moral ambivalente. O el mismo que ha hecho las diabluras sale del poder, sale con la riqueza ilícita y luego sale a apoyar o va los domingos a misa y hace un diezmo alto, grande para la iglesia y le regala al cura y promueve la ética y promueve la moral. ¿Con qué? Sobre la base de haber hecho una riqueza en forma ilícita. Vamos a estar claros que eso es lo que puede pasar o ha pasado, mejor dicho, en muchísimos sitios del mundo y en América Latina son muy comunes. Bien. Vamos a sugerirle que en esta semana, ayer, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta,
La unidad nacional y sus grietas. El doctor Castillo toda la semana produce su trabajo pedagógico a través de el internet, que usted lo busca por Google y puede apreciar sus lecturas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.